Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a traer todas las noticias que necesitas saber sobre la máxima categoría del automovilismo. Te recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si quieres saltarte alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo, comenzando con una actualización por parte de Checo Pérez y por parte de las noticias que están saliendo. La información que hay sobre Sergio Pérez sigue aumentándose casi cada día después de ya las noticias que os hemos contado en días previos. Por haceros un poco de recap, por así decirlo, por haceros un poco de resumen, aunque os recomiendo que vayáis a ver los vídeos con la información llena para que sepáis qué es lo que hemos estado hablando, ya sabéis que se está rumoreando acerca de una posible retirada, que por supuesto esto está bastante lejano. El propio mexicano, el propio Checo, salió a desmentir esto diciendo que todavía tiene contrato para el próximo año. Sabemos todo eso que ha sonado, pero sabemos además que más que nunca desde el equipo Red Bull están criticando bastante a Checo, pese a que ya hayan dicho que su intención es obviamente conseguir apoyarle y que vuelva a su máximo nivel. Eso también lo han comentado, pero lo han criticado más que nunca después de este Gran Premio de Qatar. Ya os hemos contado, como noticia además más impresionante de todo esto, es que incluso el propio Checo pidió una especificación antigua del Red Bull, más específicamente el Red Bull que había antes del Gran Premio de España, que es cuando ya empieza a mutar ese Red Bull un poco por el desarrollo hacia el lado, hacia el estilo de conducción de Max Verstappen, y esto fue denegado. Ya os explicamos el por qué al final esto es denegado por parte de Red Bull, pero esa fue incluso la solicitud que hizo Checo Pérez. Os hemos estado hablando, os recomiendo que vayáis a ver todos los vídeos anteriores si no sabéis de lo que estamos hablando para enteraros bien de todo esto que hemos comentado, pero es que ahora ya hay el ultimátum directamente de Red Bull a Checo Pérez. Le han puesto un requisito si quiere continuar en 2024 con ellos. Pese a tener contrato, sería una cláusula que haría que Red Bull pueda prescindir del mexicano la próxima temporada de una forma muy sencilla y de esta forma no tener que estar con él el próximo año, que hay ciertas dudas de si de por sí desde Red Bull incluso quieren llegar a estar con el próximo año. Pero ¿cuál es este requisito que le han puesto a Checo Pérez para continuar? Es el de quedar en subcampeón del mundo de pilotos. Ese es el objetivo que tienen desde principios de año, sobre todo a principios de temporada se veía como algo muy factible, pero sabemos que su diferencia frente a Hamilton ya no es tanta y ha habido en ocasiones que o Hamilton o Alonso han estado aún más cerca de lo que lo están ahora. Lleva varios ceros consecutivos y ese es el requisito que le ponen para continuar el próximo año, quedar segundo en el Mundial de Pilotos. Esto es algo que os hablamos en alguna ocasión del hecho de si podría llegar a ser eso una cláusula para poder prescindir de Checo. No que sea una cláusula directa el hecho de necesitar quedar segundo mínimo para poder mantener el asiento, pero sí quizá una diferencia no tan grande frente a Max Verstappen, que es el año desde que están juntos que tienen una mayor diferencia. Me refiero con esto porque el primer año Checo no quedó segundo, quedó cuarto en el Mundial de Pilotos en aquel 2021 por detrás de Hamilton y por detrás de Bottas. La pasada temporada acabó, después de una gran remontada que estuvo teniendo, acabó quedando en tercer lugar por detrás de Charles Leclerc porque no pudo recortarlo lo suficiente en las últimas carreras. Y luego este año, pues desde luego está subcampeón, es la mejor posición que ha tenido Checo nunca en el Mundial de Pilotos porque nunca ha podido llegar a estar liderando ni acabar, por supuesto, líder del Mundial, nunca lo ha ganado, ya lo sabemos. Entonces ser subcampeón sería aún así la mejor posición que ha tenido Checo en su carrera deportiva en Fórmula 1 y podría ser ese un requisito, sobre todo por esa diferencia frente a Verstappen, para poder mantener ese asiento. ¿Yo qué os diría con esto además sobre todo? Creo que es buscarle excusas. Es buscarle excusas para no continuar con Checo, porque sabemos cómo está siendo Red Bull con él y creo que es una forma de vamos a ponerle este objetivo y si no lo cumple, es decir, no has cumplido los objetivos, te echamos. Creo que es una excusa, sinceramente. No sé qué pasará con Checo el próximo año, pero creo que es una forma de buscarle una salida de una forma más sencilla y sin que quizá te miren tan mal porque tú habías puesto un objetivo, no lo han cumplido, te echamos. Mi opinión completamente personal sobre esto, que por cierto la información que os hemos contado es del medio Get Globo, un medio brasileño, que ya es lo que os digo, empieza a salir estos rumores sobre una posible forma para Red Bull para echarle
del equipo. Esto salió hace muchísimo tiempo, salió por parte de medios ya ni siquiera brasileños, como os digo, porque bueno, dirás, oye, pues yo que sé, brasileños, información de un piloto mexicano, un equipo austriaco y con otro piloto que es neerlandés, no tiene, a lo mejor no tienen tampoco tan buena información. Pues si no os lo creéis, esta misma información salió hace meses ya desde los medios neerlandeses, desde los medios afines a Max Verstappen, diciendo que existía esta cláusula de si no quedaba en segundo puesto en el Mundial de Pilotos, le podían echar si Red Bull quería. Así que eso es lo que se está comentando ahora mismo, veremos cómo evoluciona todo esto. Si llegase a ocurrir que no queda segundo y le echan, y si queda segundo y le echan igual, me sirve igual porque es lo que os digo, yo creo que es más una excusa que han encontrado, ¿no? Para poder echarle de una forma que no te miren tan mal. Quizá si le llegan a echar, si llega... Ya no digamos echar, si Checo no sigue la próxima temporada en el equipo Red Bull, parece ser que ya está bastante claro quién será su sustituto. Y por mucho que hayamos especulado, por supuesto es el sustituto que habíamos dado de primera forma y ese sustituto lógico. Es el sustituto que yo en el canal os llevo diciendo desde junio. Desde junio, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurrió a mediados de junio? Que en Red Bull hicieron un cambio, no en el equipo de Red Bull, sino en AlphaTauri, echando a un piloto que tenía contrato, y esto os lo recalco muchas veces, que echaron a Nick de Vries para subir a Daniel Ricciardo. ¿Quién es el piloto que sustituiría a Checo Pérez si el año que viene no sigue en el equipo Red Bull? Pues por supuesto el elegido es Daniel Ricciardo. Yo desde junio os llevo diciendo que yo ya no lo decía por 2024, lo decía por 2025, pero el hecho de con un mínimo que hiciera Ricciardo iba a estar en Red Bull en 2025 y yo ya os dije desde aquel momento que no estaría seguro para 2024. Eso yo os lo he dicho desde, como digo, junio, cuando llegó Daniel Ricciardo, mientras que había gente diciendo que Ricciardo no iba a quitarle el asiento a Checo, era imposible. Bueno, pues ya las informaciones que hay es que incluso si Checo, si por lo que sea no está el año que viene en Red Bull, quien va a ser es Daniel Ricciardo. Pero es que al final es de cajón. Si es que no tiene. No es por echarme la medallita, si es que no era información, era opinión. Si es que es muy claro, si es que solo hay que ver el hecho de que hayan echado a un piloto novato, a un piloto rookie que no estaba rindiendo bien. O sea, De Vries no estaba rindiendo bien, ni cerca de hacerlo. Pero un piloto que tiene incluso contrato, con todo lo que eso supone, con el dinero que quizá tienes que desembolsar para pagarle la cláusula para que se pueda marchar, y aún así prefirieron eso para subir a un piloto que yo lo he dicho en muchas ocasiones, que a mí Ricciardo me encanta. O sea, a mí Ricciardo me encanta, pero Daniel era un piloto que llevaba 2 años rindiendo muy mal y aún así prefirieron eso a seguir manteniéndose con Nick de Vries. Pues es lo que os dije. Y con la devoción que tienes con él, Christian Horner, con un mínimo que hiciera Daniel Ricciardo bien, iba a estar en Red Bull. Yo lo tenía bastante claro y es lo que se habla ya incluso para ese 2024. Yo creo que hubiera sido más claro en estas alturas de año. Quiero decir, si Ricciardo no hubiera tenido, o sea, hubiera estado más claro si Ricciardo no hubiera tenido la lesión. Sin Ricciardo con esa lesión y hubiera rendido un mínimo de bien, quizá a estas alturas de año ya se hubiera comunicado que Ricciardo iba a ser quien se subiera al Red Bull el próximo año. Gracias a esa lesión se ha atrasado, o parecía que Checo iba a mantener ese asiento, pero ahora se está dando toda esta información, veremos qué es lo que ocurre. E información que hay desde hace mucho tiempo ya, información de Laurens Barreto, periodista oficial de la Fórmula 1, sus artículos se publican en la web de la Fórmula 1 y tiene muy buena relación con Ricciardo. Laurens Barreto dijo que ya la intención de Red Bull es a mitad de año, salvo que el Checo rinda espectacularmente bien, a mitad de año del próximo cambiar a Ricciardo por Checo, bueno, subir a Ricciardo, mejor dicho, a Red Bull y poner a Lawson en AlphaTauri. Eso ya se dijo que sería la intención de como poco hacer eso el próximo año. Así que eso es lo que comentan, eso es lo que se habla, eso es lo que hay acerca de Daniel Ricciardo, pero es que, y esto es muy similar a lo que ocurrió en redes sociales, en Twitter, que os lo trajimos el día de ayer, cuando publica el equipo Red Bull una fotografía enseñando que vamos a correr en Bélgica hasta 2025 porque se ha anunciado esto, y la foto que ponen es una foto antigua de hace 5 años en Bélgica por poner a Verstappen y a Ricciardo. Si tú ves las redes sociales de Red Bull,
parece que el piloto, no ves a Checo, mejor dicho, iba a decir, parece que el piloto de Red Bull es Ricciardo. Realmente la cosa es que no ves a Checo. Eso os lo trajimos ya, como digo, os lo recomiendo que vayáis a ver en un vídeo anterior, os lo trajimos en el vídeo que veíamos esa fotografía, pero es que si te metes ahora mismo a su Instagram, este es el Instagram del equipo Red Bull, ¿vale? Tú ves las tres primeras fotografías, bueno, son las celebraciones de los títulos que han logrado este año, ¿no? Te metes a las siguientes tres, lo estamos viendo aquí, estas tres siguientes fotografías que tiene, son las tres de Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Ahora os hablamos acerca de esto, pero bueno, que Ricciardo ha estado haciendo un showrun con Red Bull. Es lógico, ¿vale? Que de las tres últimas sean con Ricciardo. Pero es que sigues bajando y que esta imagen antigua también de Red Bull con Ricciardo llegando al Gran Premio de Estados Unidos. Ves más una hilera de tres con vídeos de Ricciardo, pero es que este también, que por mucho que sea promocionando el showrun, son todas de Daniel Ricciardo. Pero ya no es por el hecho de ir a Daniel Ricciardo, sino es por el hecho de dónde está Checo. ¿Dónde ves tú a Checo? O sea, si tú te metes aquí, aquí se ve, veis el 11, veis el casco, pero si tú eres una persona, esto lo vemos nosotros, por supuesto que nos sabemos a la perfección cómo es el casco de Checo y demás. Si tú eres una persona que no sabes tanto de Fórmula 1, ¿dónde ves a Checo? Está Ricciardo, porque aquí vuelve a estar Ricciardo, está por supuesto Max Verstappen, aquí ves a Checo en un vídeo que hay de dos, pero es que fijaros lo poco que se ve a Checo. ¿Dónde ves a Checo? Esto es como buscando a Wally, pues buscando a Checo, o sea, ¿qué les ocurre? ¿Dónde? Si es que no aparece, aquí vuelve a aparecer Checo en otro vídeo que han subido. Pero es que fijaros todo lo que hay de Verstappen. Por supuesto, ha sido un fin de semana donde Max ha ganado el título y todo. En esta sucesión de fotos también sale Checo, aquí se le ve también, pero es lo que os digo, o sea, fijaros, veis a Checo. Aquí está Checo también haciendo el circuito de los Isles, enseñándolo, aquí y así. O sea, es decir, si te vas a antes del Gran Premio de Qatar y aún así se cuenta con los dedos de la mano casi cuando se le ve, pero bueno, se le veía un poco más. Pero es que en esta última semana no se le ha visto nada. Y es que yo es algo que dice algo esto. Son redes sociales, pero las redes sociales a veces hablan mucho. Así que bueno, eso es lo que os teníamos que comentar sobre esto. Lo último que hablar casi sobre este tema, comentaros también, bueno, simplemente lo hemos comentado ya con este Instagram. Daniel Ricciardo se ha subido este fin de semana a un Red Bull antiguo, porque han estado haciendo un showrun en Nashville. Por eso esas imágenes que habíamos podido llegar a ver, por eso estos vídeos que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla, simplemente ese showrun como hizo, por ejemplo, Checo hace no mucho uno en Madrid. Así que eso es por parte de Daniel Ricciardo. Y lo último que os tenemos que comentar es acerca de una sugerencia que le han hecho a Red Bull sobre si Checo no continúa, quién debería de ser su sustituto. Esto lo ha dicho Nico Rosberg, que ha propuesto a Red Bull sustitutos para Checo si no continuase el próximo año. ¿Por qué? Porque no cree que tenga que ser Daniel Ricciardo el elegido para subirse a Red Bull. Quizás si es como única opción, como última opción, pero lo que comenta Nico Rosberg es que el candidato que debería de ser el soñado por parte de Red Bull para subirse al RB19 del próximo año, al RB20 mejor dicho de la próxima temporada, debería de ser Alexander Albon. Sí, Albon, según Nico Rosberg, debería de regresar a Red Bull para ser el sustituto de Checo Pérez. Esto es lo que comenta, pero sinceramente es imposible que ocurra. Este mismo año es el primero de Albon fuera ya por fin de la estructura Red Bull. Le ha tardado un tiempo, un año y 2 años, mejor dicho, ha tardado desde 2021, ¿no? Que fue el último año que estuvo con ellos compitiendo con el equipo Red Bull. Luego corrió en el DTM en 2022 y 2021 y 2022 ha regresado y ahora mismo en 2022 regresó, pero seguía perteneciendo a Red Bull por mucho que corriese con Williams, pero este año ya por fin sí se ha podido desprender, por así decirlo, de ellos. Ya lo ha dejado bastante claro él, ya lo ha dejado bastante claro Helmut Marko, ya dijeron que hubo ciertos acercamientos hacia él, pero que él no quiso regresar. Y tiene sentido porque una vez ya has estado en Red Bull, una vez ya te han echado, puede ser que vuelvas, pero para volver es complicado porque Red Bull tiene que claramente por así decirlo, admitir que se han equivocado en su día contigo, que ya es complicado que ocurra, y luego vas a regresar a volver a donde no has rendido porque no conseguiste rendir, por mucho que ahora sea mucho mejor piloto Albon, pero regresar ahí, volver a ponerte detrás de Verstappen, estando en Williams, que es un equipo que, bueno, no te asegura nada, pero es un equipo que ahora mismo está en auge.
yo lo veo complicado. Y Albon además ha despertado interés en otros equipos, es decir, yo veo complicado un posible regreso de Albon al equipo Williams. Pero bueno, eso es lo que proponía Nico Rosberg. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar a un lado toda esta actualidad por parte de Checo Pérez, de Red Bull y demás, y vamos a cambiar a unas palabras que ha dado Fernando Alonso. Nuevamente, Alonso ha criticado mucho el uso de las radios, la emisión de las radios, de las conversaciones que tienen con sus ingenieros. Ya sabemos que esto, sobre todo por parte de Alonso, es algo que ha criticado mucho, porque dice que es ponerles un micrófono a unos deportistas en el momento de más calor, que es como si pusieras en medio de un partido un micrófono a los futbolistas y escucharles y ver la de insultos que dirán y demás, pues es lo mismo que ellos, pero que a ellos les ocurre toda la carrera, que tienen ese micrófono durante todas las vueltas, y comenta que el problema ya no es ese, el problema ya no es tener ese micrófono y que se les escuche, sino que es muy fácil de sacar de contexto algunas conversaciones, como lo que ocurrió con él en el Gran Premio de Qatar, una conversación donde le dijo a su ingeniero: me habéis echado a los leones, y donde luego se sacó de contexto y empezaron a hablar acerca de esa expresión, donde Alonso dice que es una expresión que, bueno, usó en ese momento, pero es que si no tienes todos los datos y todo lo que ya habían hablado, no entiendes quizá esa expresión. Pero lo dijo sobre todo porque es que ya antes de que diera comienzo la carrera había estado hablando con el equipo de no hacer una parada muy rápida. Eso es lo que hicieron en aquel Gran Premio de Japón, y el problema es que justo lo que en teoría habían estado hablando, del hecho de si hacían una parada muy temprana, pues perderían de esa forma la posibilidad de adelantar en pista porque se encontrarían con tráfico, y sabemos los problemas que tiene Alonso. Eso fue por lo que hizo esa expresión, y lo que comenta es que si no sabes esto, la sacas de contexto y puedes pensar una cosa u otra. Y esa es la crítica que ha vuelto a hacer Fernando Alonso, que sinceramente pues es que tiene razón. Y no es la primera vez que le pasa a Alonso. También ha habido algunas para bien, por ejemplo, pero hay muchas que ha habido para mal. Y por supuesto yo creo que es muy sonada también aquella radio que hizo en el momento de que se colisionó con Lewis Hamilton en Bélgica del año pasado, donde dijo: este chico solo sabe correr saliendo primero. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces es lo que dice Fernando Alonso. Lo que dice textualmente es: obviamente no tienes información sobre cómo va el fin de semana, las reuniones que tenemos el domingo por la mañana y demás. Incluso en la parrilla, la conversación era del domingo en Suzuka, estábamos hablando, era: no pares demasiado pronto porque entonces con nuestra falta de velocidad en las rectas estaremos en tráfico y nos quedaremos atascados. Entonces, cuando se escucha por la radio, el nivel de madurez y complejidad en los comentarios, el 99% de la gente no lo puede entender. No tengo ningún problema con ello. Incluso creo que después de Suzuka, Motorsport todavía puso la radio diciendo que yo estaba en tráfico después de mi parada, y me sorprendió un poco, porque no sé qué negatividad hay en eso, discutiendo con el equipo. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso. Creo que tiene bastante razón en ese sentido. Por cierto, también ya se sabe que Aston Martin está trabajando para que no vuelva a ocurrir los sucesos que ocurrieron en Qatar en el AMR23, y me refiero sobre todo a los problemas que tenían de sobrecalentamiento. Ya lo supimos, ya lo contamos, ya lo han contado ellos, que Fernando Alonso sufrió una quemadura leve, no os preocupéis en ese sentido, ni él mismo se preocupó, no le dio importancia, vamos, ni siquiera, pero sí que se estuvo toda la carrera quemando, que eso fue por el momento por el que ves, en este caso una radio quizás sacada fuera de contexto, porque no entiendes todo lo que está ocurriendo, pero en este caso no es mala, sino graciosa. Pero lo que ya el motivo por el que pidió que le echasen agua era porque realmente se estaba quemando la espalda. Eso ya nos contaron desde el equipo Aston Martin, que ha sido así todo el año. El problema está en que en un gran premio de, pongamos el caso, España, que hizo bastante frío, pues no lo notas, por supuesto, porque no se sobrecalienta tanto. En Canadá, más de lo mismo. Incluso te vas a un Gran Premio de Italia, que hubo mucho calor, un Gran Premio de Japón, que hizo también bastante calor, y bueno, la cosa es que ahí no hace este calor que hizo en Qatar. El problema está en que en Singapur ya lo tuvieron, pero no fue tan grande, pero en Qatar ha estallado porque las temperaturas eran aún más altas. Y el problema está en cómo está distribuido las centralitas eléctricas y muchos componentes del coche, que están muy cerca del piloto, se calientan demasiado y llegan a ese nivel. Entonces lo que comentan es que en Aston Martin ya están trabajando para conseguir una solución de este problema. Que yo ya os lo dije, es una solución que, dicho así, suena muy fácil, pero no es fácil, que es cambiar la distribución del coche.
Súper sencillo, muchas gracias Rubén. Pues sí, pero es sencillo de decir, difícil de hacer porque por supuesto el coche está hecho de una forma y cambiar lo más mínimo, la forma interna incluso está distribuido de una forma para tener una distribución de pesos y muchas cosas muchas cosas de una forma medida. Entonces si lo cambias pues es complicado, pero es en lo que estaría trabajando ya Aston Martin para que no les ocurra lo mismo, sobre todo ya pensándolo en el año que viene. También rápido, porque es que se nos ha ido muy largo el tema de Checo Pérez y demás, así que vamos a ir con las dos últimas noticias que tenemos muy rápido y finalizamos. Lando Norris ha explicado la frustración que sufrió en el Gran Premio de Qatar. Sabemos, y lo hemos contado en el canal, que Norris se mostró bastante molesto con todo el desarrollo del Gran Premio de Qatar, llegando incluso a decir cuando se le preguntó en rueda de prensa al lado de Verstappen y Piastri que cómo sentía ese tercer puesto por detrás de su compañero de equipo además, y dice a veces soy una mierda, eso es lo que llegó a decir textualmente. Bueno, se le vio muy frustrado durante todo el fin de semana, sus declaraciones, sus propias caras lo dejaban ver bastante factible, y lo que dice Norris, la explicación que da del hecho del por qué se mostró así, de por qué estaba tan frustrado, es porque él mismo sabía que perdió la oportunidad en Qatar, no de ganar una carrera, que es la que gana Piastri, no de conseguir una pole, que es la que consigue Piastri, que supera en ese sentido a su compañero de equipo porque le consigue pasar por encima, no es que la frustración fuera porque Piastri le ganó en todas las sesiones ese fin de semana, no solo en la clasificación y carrera del sábado, no solo en la clasificación del viernes o la carrera del domingo, sino incluso también en los libres 1. Pero esto no tiene nada que ver, la frustración de Norris llega porque sabe que si hubiera conseguido hacer un poco más, podría quizá haber ganado incluso 2 carreras, porque podría haber ganado la del domingo y haber hecho 2 poles, porque sabemos que Norris clasificó 10º, pero realmente consiguió clasificar en segundo lugar y cree que podría incluso haber también conseguido la pole del viernes. Eso es lo que dice textualmente, las palabras que dice es: si quiero ser sincero conmigo mismo, debería haber luchado por 2 pole positions este fin de semana y potencialmente 2 victorias. Sé que es mucho decir, pero si hubiera hecho un mejor trabajo y no hubiera cometido los errores, podría haberlo hecho, que es por lo que he estado tan frustrado, porque sabía lo que teníamos entre manos, lo que podíamos conseguir y eran 2 victorias. Por lo tanto, siento que fue un fin de semana de oportunidades perdidas para mí, para pelear contra Max y al menos darnos esa oportunidad. Todavía estoy feliz con una tercera posición, pero en el fondo de mi cabeza sé que debería haber hecho más este fin de semana. Que ya simplemente, aquí os recuerdo, Norris el domingo fue el piloto con un ritmo de carrera más rápido, consiguiendo remontar desde el 10º hasta el tercer puesto, pero no solo por las posiciones, sino porque su ritmo de carrera fue el más rápido del fin de semana. Sí que es verdad que quizá Verstappen no estaba apretando al máximo, pero eso nunca lo podremos llegar a saber. Si hubiera salido quizás segundo, podría haber llegado a ganar potencialmente hablando. También sabemos que la frustración de Norris llega porque no está contento del todo, por supuesto, porque su compañero de equipo en su primer año ya tenga una victoria, aunque sea en una carrera al sprint, algo que Norris todavía no tiene. Pero bueno, esas son las palabras del piloto británico. Lo último que comentaros, nos detendríamos un poco más sobre esto, pero no hay tiempo. Günther Steiner ha explicado las mejoras que trae el equipo Haas. Ya os las hemos contado que para este Gran Premio de los Estados Unidos, un gran premio muy importante para el equipo estadounidense porque es su gran premio de casa, traen un paquete de mejoras muy grande donde van a cambiar radicalmente el monoplaza. Esto ya os lo hemos contado y se van a asemejar mucho más a la especificación de Red Bull. Bueno, pues Günther Steiner nos va a explicar, ahora os lo leemos las declaraciones, nos va a explicar el por qué han hecho este cambio, que no cree que sea un coche B, por así decirlo, de Haas, porque quedan muchas cosas para cambiar que llegarán realmente en próxima temporada y las expectativas que tienen con este cambio. ¿Por qué han traído estas mejoras este año? ¿Por qué no han traído mejoras, mejor dicho? Este año lo que dice es: empezamos muy bien el año y luego no pudimos progresar en cuanto a rendimiento. Simplemente no encontrábamos ese rendimiento. Por lo tanto, no trajimos mejoras porque no había nada que mejorar, porque lo que encontramos no era mejor, así que tuvimos que dar media vuelta e ir en otra dirección. Eso es lo que hicimos, decidimos antes de las vacaciones de verano hacer eso y ahora tenemos algo para Austin, que para nosotros es una gran mejora para la dirección que queremos tomar el año que viene. El objetivo para este final de año: aprender para el próximo. Lo que dice es: queremos aprender todo lo posible y, con suerte,
puede aportar algo de rendimiento para las últimas 5 carreras. Tenemos que ver lo que hace, pero también entender un poco mejor hacia dónde vamos el año que viene, porque con lo que tenemos ahora no sabemos lo que el coche va a hacer de un fin de semana a otro. Y ya para finalizar, lo que dice es que este gran cambio que va a haber en el VF23 no cree que se pueda llegar a considerar una especificación B, que lo que dice es: yo no lo llamaría como tal porque no hemos cambiado la suspensión ni la caja de cambios, hemos ido con el estilo de carrocería que tienen al menos 7 de los otros equipos, así que iremos en esa dirección y empezaremos un poco de cero con el concepto, que esperamos que nos consiga algo de rendimiento con el tiempo, el cual no podríamos conseguir con el concepto que teníamos hasta ahora. Eso es lo que dice. Lo último que hablaros, me detendría más pero no hay tiempo. Muy interesante estas últimas palabras sobre esa especificación B, porque realmente ha habido cambios drásticos de coches, como es por ejemplo el caso del Mercedes o incluso el caso del Aston Martin a principios de año, que visualmente es un cambio grande y es un cambio que se piensa que han cambiado de concepto y demás. En el de Mercedes es muy claro porque quitaron ese concepto sin pontones para volver a ellos, pero muchas veces no es un coche B ni siquiera, porque por fuera es diferente, pero por dentro no, con esas suspensiones o caja de cambios que es la misma de antes, y casi en muchas ocasiones es mucho más importante ese aspecto que la vista por fuera, pero ya por lo menos para Haas es un paso importante para entrar ya en eso, como él dice, ese tipo de carrocería que tienen ahora mismo 7 de los 10 equipos. ¿Cuáles son los 3 que no lo tienen? Por ahora, esos 3 que no lo tienen, esa carrocería por fuera, son Haas, son Ferrari y es Alfa Romeo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos estado hablando, y si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Muchísimas gracias por haber llegado, como os digo, hasta este punto, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.